Todos, hermanos, tenemos la necesidad de poder dar fruto, de poder ser efectivos, de ser fructíferos, de tener un sentido de triunfo en la vida. Cuando no tenemos eso, entonces existe, hermanos, un sentimiento de dolor, de tristeza, de fracaso. Pero quiero decirles que Dios nos ha llamado para que podamos llevar fruto, y mucho fruto. En Marcos capítulo 4 vemos aquí en la parábola del sembrador, vemos aquí un fenómeno que se da dentro de los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Las distintas resistencias o la aceptación a la palabra de Dios. Y eso va a determinar entonces si damos o no damos fruto. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿soy yo una persona resistente a la palabra de Dios? Me gusta escucharla, pero no permito que moldee mi vida, que forme parte del código de mi estilo de vida, de mis procedimientos, de mis actitudes, de todo lo que tengo que hacer. Mantenemos cierta distancia hacia ella, o tenemos total, apertura a la palabra de Dios. Y eso es lo que va a determinar la falta de productividad o la misma productividad. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema la relevancia de dar fruto. Marcos 4:14 dice así: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios del cielo, háblanos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que pueda aplicar esta palabra. Haz, Señor, el milagro que tú has dispuesto, y que todo esto traiga gloria a tu nombre y bendición a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Encontramos en el Antiguo Testamento el caso de una mujer que era estéril, no daba fruto del sueño de su vida, de ser madre. Y especialmente en una cultura como esa, en los tiempos bíblicos, no poder tener hijos, consideraban culturalmente, las personas de alguna manera tenían esa idea, que era como una maldición de parte de Dios. Entonces, cuando una mujer no daba luz, la veían como algo extraño, como que era un castigo de Dios que le había dado. ¿Se puede usted imaginar todos los problemas que esto le trajo? Es decir, el concepto cultural, a esta mujer la veían de menos, la veían como una mujer pecadora. Algo está pagando. ¿Algunos de ustedes han oído algo así? Que algo le pasa a alguien, algo está pagando. Que a lo mejor hizo algo que ha ofendido a Dios y Dios la está castigando, pero no era tal cosa, sino que son cosas que se dan en la salud y que no siempre se tiene la mejor salud para tener o lograr los sueños de nuestra vida. Y fue el caso de Raquel, esposa del gran patriarca Jacob. Ahora, ella llegó a un punto de desesperación al no dar hijos. Le dijo: dame hijos o me muero. Esto lo pueden ver allá en Génesis capítulo 30. Dame hijos o me muero. Entonces, claro, Jacob se reaccionó y se molestó por ello. Pero ¿qué tiene que ver Jacob con eso? Entonces, el punto es que cuando una persona no da fruto, se siente mal. Y no solamente en este caso de la fertilidad, pero tiene que ver con el no dar fruto, por ejemplo, en la vida espiritual. No dar fruto en nuestras relaciones humanas, no tener frutos en lo que emprendemos, en el mundo laboral, en lo académico, en los deportes, en muchas cosas. El no ser fructíferos, eso nos produce tristeza y dolor, porque todos nosotros como seres humanos llevamos una semilla, y es la semilla de la productividad. Por eso que cuando se habla aquí de esta parábola, vemos en primer lugar
la ley de la fructificación. Y esta ley la encontramos a lo largo de la Biblia y no vamos a entrar en detalle. Pero por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia que Dios puso semilla en el fruto. ¿Por qué Dios puso semilla en el fruto? Porque Dios estaba pensando en el futuro. Porque esa semilla se iba a reproducir, iba a nacer otro árbol y iba a dar más fruto. Y así en forma exponencial y también sistemática, y el fruto no se perdería. Cuando Dios creó las plantas, las creó con semilla. Lo mismo lo vemos en el caso del mundo animal. Entonces Dios le dijo a los animales: multiplíquense y llenen la tierra. Efectivamente, eso sucedió. Y quiero contarles algo, que hace unos años atrás me encontraba en el norte del estado de Texas, en un pueblo donde vive mi hermana, y me puse a colaborar con mi cuñado en el jardín. Entonces en eso me picó unas hormigas, pero qué barbaridad, pero fue unas picadas que inmediatamente yo vi que eran ponzoñosas, ¿no? Y me dijo mi cuñado, él es norteamericano, y me dice: ¿sabes qué? Me dijo: estas hormigas no son nativas de aquí, me dijo, de Estados Unidos. De verdad, son de Centroamérica, me dijo. Podrían ser salvadoreñas, dije yo. Entonces, pero el punto es este, y me dijo: estas hormigas se han encontrado aún, me dijo, en el norte de Canadá. Y me trajo a memoria este versículo: llenad la tierra. O sea, los animales se han multiplicado y han llenado la tierra, ¿no? Porque es su naturaleza, la multiplicación, la fructificación. Lo mismo al género humano, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, el resultado de la multiplicación somos parte de usted y yo, ¿sí o no? Papá y mamá, los abuelitos, los bisabuelos, tatarabuelos y todos los demás. Entonces dentro de lo que es el mundo natural, entonces encontramos definitivamente la ley de la fructificación. Todos, hermanos, somos llamados a fructificar. Entonces, cuando aquí vemos una semilla que se siembra en los 4 diferentes terrenos que está simbolizando, prácticamente 4 actitudes que se ven en el corazón de las personas. La semilla no es otra cosa que la palabra de Dios. Esa semilla es la misma, pero ¿por qué no da fruto en las 2/3 partes y solo en una 1/3 parte, o más bien en una 1/4 parte sí da fruto y en las otras 2/3 partes no da fruto? Sencillamente es por las actitudes. El error no está en la semilla, no está en la palabra. El problema está en nosotros. Entonces, quiero que veamos por ello 3 clases de experiencia cuando no se da fruto. La semilla es la palabra, y está muy claro lo que dice el Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios es pura, es eficaz, tiene un poder increíble, tiene una capacidad de hacer maravillas. La palabra de Dios en nuestra vida, pero todo depende de mi actitud hacia la palabra de Dios. Entonces vemos acá, la primera experiencia es el robo. ¿Por qué? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás es un ladrón, quita la semilla. ¿A quiénes se la quitó aquí? Son los que fueron la tierra que está junto al camino. ¿Y por qué? Sencillamente porque el corazón o la actitud de ese corazón es una actitud resistente, así como la tierra donde transitan, especialmente en el campo. Nos damos cuenta que esos caminos que se hacen sencillamente por el tránsito, entonces la tierra es dura, no es como la tierra donde están cultivando año con año. Entonces cuando esa tierra es tan resistente, aunque una semilla cae allí, no penetra, entonces queda a flor de tierra
Entonces vienen las aves del cielo, que no es otra cosa que un simbolismo de los demonios, y roban la palabra o la oportunidad que tuvieron de ser sembrada. Ahora, ¿por qué razón? Sencillamente por la falta de fe al plan de Dios. Oiga esto, ese tipo de personas oyen la palabra, pero no tienen fe que Dios quiere lo mejor para sus vidas. Entonces se mantienen distantes, se mantienen con alguna reserva y dicen, voy a ir a la iglesia, pero no voy a abrir mi corazón. Voy a mantenerme a cierta distancia, no voy a permitir que me laven el cerebro. Yo no sé si alguien ha venido con esa actitud. Vienen pero solamente para poder más o menos entender algo, pero no con una actitud, no una disposición al plan de Dios, y tienen miedo al plan de Dios. Yo me recuerdo, años atrás, un joven se me acercó y me dijo, pastor, yo no quiero que Dios me dé mi futura esposa. Yo dije, ¿por qué? Le dije, me asustó. Y él me dijo, es que las más consagradas en la iglesia son las más feas, me dijo. Usted cree eso, ¿verdad que no? Entonces él tenía miedo que la voluntad de Dios no fuera agradable para él, sencillamente. Entonces, por esa percepción, entonces, ¿qué sucede? Yo no quiero que Dios haga algo en mí. Muchas personas han tenido experiencias dolorosas en la vida, malos testimonios, por ejemplo. Personas que le han defraudado su confianza, personas que abusaron de su vida, personas que le han hecho daño a gente muy querida, personas que llamándose cristianos y algunos líderes les decepcionaron. Entonces, ¿qué sucede? Ante la lectura de la palabra y el mensaje del evangelio, entonces hay una reserva, hay una actitud. Señor, como mi padre me falló, mi madre me falló, mis amigos me fallaron, algunos cristianos me fallaron, entonces yo me mantengo distante. El peligro es este. Dios no tiene la culpa de lo que haya sucedido. El problema es por haber puesto nuestra confianza en las personas. La Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si alguien le ha fallado, Dios no le ha fallado. La Biblia no le ha fallado. Quien le ha fallado es su propia confianza en las personas. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios no nos manda a poner nuestra fe en una persona, en un líder, en un padre, en una madre. ¿Cuántos han sido decepcionados por sus padres? Creyeron que su papá iba a ser el mejor padre, o la madre, o el hijo iba a ser el mejor hijo, la hija, o los nietos, o cualquier otra persona, aún en el trabajo. Sin embargo, se ha llenado de frustración, y entonces eso le mantiene un corazón resistente y duro, y no cree al proyecto de Dios, y entonces dice, Señor, yo voy a hacer mi vida, no te metas conmigo. Oye la palabra, la tiene en la mente, pero no la aplica en su corazón. Sencillamente por la falta de fe en el plan de Dios. Por eso que hay personas que en su misma confusión, ellos creen que por su herencia religiosa serán salvos, mantienen resistencia, creen a la felicidad del pecado y no la que Dios da. Mantienen resistencia, creen que en su vida de narcisista eso le va a traer felicidad y no el evangelio o el materialismo, y eso produce dureza. Dios no tiene, hermanos, error. Dios es justo, Él es bueno, la palabra no tiene errores. El problema está en nuestra actitud de mantener distancia. ¿Cómo puede, por ejemplo, alguien que quiere unirse en matrimonio, pero en su etapa de noviazgo mantiene distancia, no permite que pueda expresarse los sentimientos, expresar la verdad de cada uno? Cuando hay amor hay transparencia, pero cuando no hay amor hay barreras, hay resistencia, hay bloqueos, hay una especie de coraza que se va formando porque no quiero ser dañado. Ese tipo de actitud, si alguien la ha tenido y mantiene indirectamente esa actitud hacia la palabra de Dios, yo le recomiendo en el nombre de Jesucristo que renuncie a esa actitud, porque la palabra de Dios, el Señor dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Biblia. Lo que Dios nos quiere dar es lo mejor. No nos quiere dañar nuestra vida. Por eso no debo de tener yo desconfianza a la palabra. Y esa actitud de resistencia lleva a la persona a experimentar el robo. Qué triste el caso de Saúl. Saúl se mantuvo en esa actitud de resistencia al punto que ya no podía él oír la palabra de Dios y él luego la deseaba. Y llegó a cometer un gravísimo error. Él quiso que a través de una pitonisa pudiera recibir palabra de Dios, porque estaba desesperado. Es que una persona que rechaza el mensaje de Dios y Dios le ha estado hablando y luego lo desprecia, corre el peligro de caer como el caso de Saúl o el caso de Faraón, que se endureció su corazón y luego va a querer oír palabra de Dios, va a querer que Dios le hable a su corazón, va a querer que cuando lee la Biblia que Dios le ministre. Antes, cuando leía la Biblia derramaba lágrimas, cuando oía la palabra de Dios se gozaba, pero ahora no hay nada de eso. Hay una total insensibilidad. Eso es el peligro, que el demonio venga y robe la palabra que fue sembrada. Por eso que esta experiencia es para aquellas personas que mantienen distancia. La segunda experiencia es una experiencia de culpabilidad. ¿Para quiénes? Especialmente para aquellos que no tienen un compromiso serio con Dios. Dice el Señor en su palabra: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Jesús dijo: no podéis servir a dos señores a la vez. En el versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Cuando hay piedra, pues igualmente hay tierra, o sea, hay una combinación. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué existe esa mixtura? Cierto, actitud correcta hacia Dios, pero mantienen algunas reservas. No es como el caso de la tierra, que es dura, la que está junto al camino, sino que sí, Señor, oigo la palabra, sí, la obedezco, pero hay ciertas cosas en mi vida privada que no quiero que tu palabra altere mi manera de vivir. Esto yo lo tengo reservado. Esas es las piedras que están ahí. ¿Qué sucede? La palabra llega al corazón, germina la semilla, la recibe con gozo, la persona experimenta salvación, pero experimenta luego, ¿qué cosa? Dice que como es la persona, o más bien la planta no echa raíces, dice es de corta duración, luego se marchita. Entonces ahí que vemos la experiencia de una culpabilidad. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad, pero ahora está marchita la persona. Entonces, esa culpabilidad prácticamente es por la falta de compromiso total con Dios. Dios no quiere que nosotros estemos sirviendo a dos señores. Si servimos a Cristo, o el otro señor podemos ser nosotros mismos, el narcisismo. Tener ese tipo de ese juego de llevar una doble vida, lo que va a pasar tarde o temprano va a traer culpabilidad. ¿Y por qué? Porque quiero tener placer en las cosas de Dios, pero placer en las cosas del mundo. Esto me va a traer, por supuesto, una serie de complicaciones y va a traer una frustración a mediano plazo, porque mis sueños, mi vida se va a marchitar. Y aquí están las causas que menciona aquí la Escritura, porque acontece tal cosa. Dice, los que han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Este es el problema, no tienen raíz en sí mismo. ¿Por qué? Por la falta de compromiso, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución
¿Cuántos no han sido visitados por tribulaciones, problemas de distinta naturaleza, por una persecución, especialmente en muchos países donde está siendo perseguida la iglesia? Luego tropiezan, en otras palabras dicen, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Algunos están pasando dificultades y dicen, ¿por qué me pasó a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando esto me ocurrió? ¿Por qué Señor no me protegió? Y comienzan a hacer ese tipo de argumentaciones. Entonces culpan a Dios y también se sienten culpables a sí mismos. Pero el problema en esencia es que la falta de compromiso no le da capacidad de resistencia. Porque cuando vienen las pruebas, no tienen la capacidad de poder decir, no voy a abandonar el camino del Señor. No importa lo que ha pasado, pero yo necesito tener raíces profundas. Pero esas raíces no las voy a poder tener si mi corazón está dividido. Pregunto, ¿cuántos en esta hora que me escuchan tienen su corazón dividido? Una parte para Dios, pero otra parte para el pecado. Eso tarde o temprano le va a traer frustración y culpabilidad. La tercera experiencia es incapacidad. La tercera clase de tierra que menciona aquí, en el versículo 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea que la semilla es poderosa, pero cuando hay una mixtura en el corazón, se hace infructuosa. ¿Quiénes son estos? Vea, aquí está, y usted se da cuenta cuando va, por ejemplo, algunas especialmente amas de casa que le gusta la jardinería, tiene que estar quitando la mala hierba o contrata a un jardinero para que haga eso. ¿Por qué? Porque hay hierba que es dañina para las plantas. En el campo, lo que es la agricultura, siempre el campesino está quitando la mala hierba. Cuando se ha sembrado frijol, se ha sembrado maíz, continuamente siembra, pero está quitando aquello. ¿Por qué? Porque puede crecer mucho más rápido la mala hierba que puede dañar. Y entonces una de las cosas que acontece es que le quitan, por ejemplo, la luminosidad. Entonces no tiene la capacidad de hacer la fotosíntesis que debe de hacer la planta para crecer y desarrollarse. Y en algunos casos vemos, por ejemplo, lo que se conoce como el matapalo, ¿no? Entonces destruye, ahorca las raíces, el tronco de la planta y la daña. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la Biblia en este caso? Es, hermano, el problema de la falta de prioridades. Porque aquí hay varias cosas que la Biblia menciona. ¿Quiénes son los que fueron sembrados entre espinos? La respuesta Jesús la da o la interpretación. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, esta es una mala hierba, los afanes de este siglo, estos afanes son, por ejemplo, el trabajar, no es malo el trabajo, no es malo, por ejemplo, el deporte, no es malo muchas cosas que Dios nos da. Lo malo es llegar a tener un afán, es decir, un compromiso más allá del que se debe de tener. Por eso a que uno lleguen al fanatismo, que no es otra cosa que idolatría al deporte o a otras cosas, el engaño de la riqueza. O sea, llega la gente a creer que el obtener muchos bienes es realmente el propósito de su vida y viven para hacer dinero y las codicias de otras cosas. Vea esto. Otras codicias, eso incluye muchas cosas pecaminosas que se llegan a codiciar. Recuerde que la codicia no es otra cosa que llevar a cabo un hecho en la mente. Por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No necesita acostarse para ser un adúltero, sino cuando ya imaginó el acto, eso es adulterio. Entonces eso que pasa, entonces eso es como un espino que ahoga la palabra y se hace infructuosa. Entonces no hay prioridades. O sea que en el mismo terreno del corazón, ahí está Jesús, ahí están los afanes, ahí están las codicias, ahí está el materialismo, ahí está todo. En mi corazón le doy espacio a todo lo que hoy le llaman inclusión. Mi alma le da espacio a todo.
Aquí yo soy democrático y si el diablo quiere sembrar algo en mi vida, pues disponible para él. Entonces eso es gravísimo. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Usted y yo, nuestra mente y nuestro corazón solo tiene que dársela a Cristo Jesús. No, usted no tiene que permitir que alguien venga a sembrar o que usted pida que el enemigo siembre el afán, el materialismo, porque todas esas cosas, por no darle prioridad a Dios, tarde o temprano, lo que usted ha puesto a la par de Dios, eso lo va a ahogar y va a ser infructuosa. Y claro, al no dar fruto, ¿qué significa? Incapacidad. Y cuando alguien se siente incapaz, se siente muy mal. ¿Por qué? Porque todos llevamos la semilla de la productividad. Y al no ser productivos, me veo incapaz. Esto me llena, por supuesto, de dolor, de frustración. Ahora surge la pregunta, ¿qué se necesita para hacer buena tierra y dar fruto? Ahora vemos el cuarto tipo de tierra, versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, vea esto, y la reciben y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra tiene que ver con la comprensión de la palabra. Qué importante es esto, comprender el propósito de Dios a través de la palabra. Yo llego a entender que Dios lo único que quiere es lo bueno para mí. Llego a comprender que la palabra, como Jesús le dijo a aquella mujer, si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré, o sea, hablando de la palabra, será en ti una fuente que salta para vida eterna. ¿Se acuerdan que en el caso de esa mujer Jesús le dijo, mira, llama a tu marido? Y le dijo ella, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuál era el agua que ella estaba bebiendo? Bebiendo que de depender del cariño, del aprecio de los hombres. Lo más seguro que, claro, lo que vemos es que ella puso su confianza en un caballero que iba supuestamente a honrarla, que se iba a casar con ella, pero no. Luego viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y una mujer que siempre andaba buscando, pidiendo migajas de amor, de aprecio, de valorización, de protección, de seguridad. Pero lo único que encontró que era gente que se estaba aprovechando. Y ahora le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Si vuelves a tomar de esta agua, en otras palabras, si tú sigues dependiendo de esto, vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Entonces Jesús está hablando de la llenura que Él produce. Entonces cuando ella escucha esa palabra, le dice, me parece que tú eres profeta. Llegó a comprender algo que no entendía. Y entonces ella le hace una pregunta posterior a ello. Y dice, sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy. Comprendió. Dejó el cántaro y sale corriendo y va a predicarles a todos. Entonces, claro, cuando ella comprendió el mensaje de Dios, ella aceptó el mensaje. Por eso dice aquí, ¿quiénes son los de buena tierra? Y esa buena tierra es lo que le llamamos tierra negra, el humus. Los que oyen primero la palabra y la reciben. O sea, la aceptan. Dice, Señor, he oído tu palabra, la comprendo, pero ahora le doy espacio a tu palabra en toda la sed de mi vida, la acepto. Por eso que toda persona necesita tener una experiencia maravillosa de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Decir, Señor, yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para perdonarme, resucitaste para justificarme. Señor, creo, acepto esa redención. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Va a empezar a ver en forma escalonada la bendición de Dios. Lo primero que experimenta es la salvación, el perdón de pecados. No hay nada más hermoso que sentir liberación
de la culpabilidad, que Dios ha perdonado, que Dios ha limpiado, que Dios ha restaurado las emociones, que Dios puede hacer dormir al que no puede dormir, sentir amor cuando no había amor, tener paz cuando no había paz. Entonces empieza a haber fruto de la palabra, por cuanto entendió, comprendió y aceptó la palabra, no le puso barreras, sino que la recibió en su corazón, entonces da fruto. Entonces nos damos cuenta que el error no está en Dios, el error no está en la Biblia, el error está en la actitud de cada corazón. ¿Cómo recibo yo el mensaje? ¿A la manera de la tierra junto al camino? ¿O la tierra que tiene piedras o que tiene espinos? ¿O soy una buena tierra? Usted y yo determinamos el éxito o el fracaso. Nuestra actitud es la que nos determina a dónde voy a llegar o hasta dónde voy a llegar. Por eso, la bendición está en que podamos nosotros recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a dar fruto. Y ese fruto, al ver, por ejemplo, las virtudes del fruto del Espíritu Santo, el poder experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y todas las demás virtudes del fruto del Espíritu Santo. Es una persona que empieza a vivir la vida realmente. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del amor, en 1 Corintios capítulo 13 hay una descripción de algunos detalles acerca de la capacidad de esa virtud. El poder llegar a amar sobrenaturalmente por cuanto he recibido la palabra, porque la Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones cuando creíste. Es decir, en el momento de haber recibido la palabra, en ese momento recibo la semilla en forma potencial del amor. Y el amor tiene unas capacidades increíbles. Dice, el amor es sufrido. Es decir, el amor prefiere sufrir que hacer sufrir a otra persona. Y eso le trae paz y alegría. El amor es benigno. Es decir, que el amor trata bien verbalmente a las personas. No ofende, no hiere. El amor dice, no tiene envidia. Nunca la persona va a sentir que la otra persona es un rival, sino al contrario. El éxito de la otra persona es mi alegría. Si aquella persona comió, como que yo he comido. Gloria a Dios. Me siento feliz por eso. Pero hay personas que sienten molestia porque a otros le incrementaron su salario y eso es envidia. Pero el amor no es una vacuna contra este tipo de cosas. Una persona que no aprende a sufrir, una persona que es, hermano, que ofende, una persona que tiene envidia, es una persona que sufre. El amor, dice, no es jactancioso y no se envanece. El amor le da una capacidad para no darle oportunidad al orgullo. Al contrario, es una persona de carácter humilde. No es indecoroso. En otras palabras, el amor no le permite salirse de la ética. No busca lo suyo, no es egoísta, busca el bien de otros. No se irrita, es decir, no es de mecha corta. El amor no es explosivo. El amor le da oportunidad a la otra persona. No guarda rencor, es decir, que no archiva las ofensas. Cuando alguien ha recibido la palabra, recibe el amor. Y cuando recibe el amor, recibe la capacidad de perdonar. Por eso dice, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque cuando tiene la semilla y ha fructificado y tiene ese amor, aprende a perdonar y no archivar las ofensas. Y una persona que ha perdonado es feliz. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es una persona que no tolera que a otra persona le hagan daño, sino que al contrario, cuando otra persona es beneficiada, se goza, pero no en el dolor ajeno. Todo lo sufre, es decir, tiene capacidad de soportar. La persona que ama es una persona que tiene resistencia. Resiste, es una persona que a pesar de todo sigue adelante, todo lo cree, es decir, siempre está dando una segunda oportunidad a otras personas porque el amor así le permite.
todo lo espera, es una persona que tiene esperanza, todo lo soporta, tiene capacidad de aguantar cualquier situación. Ahora dígame si esto no es realmente un fruto agradable. Claro, el que tiene el amor es una persona bendecida, es una persona feliz. No necesita otro tipo de cosas, lo que necesita entonces, y aquí estoy solamente una forma, hermano, milimétrica, hablando de estas bondades, de la tierra que fluye leche y miel. Pero la pregunta es, si con esto termino, ¿qué clase de tierra soy yo? Junto al camino, la tierra con piedras o con espinos o buena tierra. De usted y de mí depende lo que soy ahora y lo que seré el día de mañana. Dios no hace acepción de personas. En esta hora, todos han escuchado este mensaje y los que nos escuchan por los medios de comunicación. ¿Qué tipo de terreno es usted? Porque en algunos la palabra fructifica y en otros no. Ya tiene la respuesta. Pero Dios quiere que todos demos respuesta. Por eso yo le invito en esta hora a que, no importando las experiencias dolorosas del pasado, las frustraciones, el fracaso, los malos testimonios, el sufrimiento, no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Al contrario, podemos decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Tú no has cometido ninguna injusticia. Tú eres bueno y tú eres santo. Así que mi corazón está abierto a lo que tú quieras hacer. Y al iniciar este año, Dios quiere que seamos fructíferos, que demos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos. Vamos a hacer feliz a los demás también. No significa que no vamos a tener pruebas, pero vamos a ser más que vencedores, porque la palabra va a traer fruto que me ayude a poder vencer todo obstáculo. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, en tu nombre precioso, venimos delante de ti, Señor, pidiendo misericordia. Nos arrepentimos de corazón por ofenderte, Señor, con una actitud de reserva o una dureza, como que tú quieres hacernos daño. Perdona, Señor, por claudicar en los pensamientos, por quererte seguir a ti y seguir las cosas de la carne. Tú no quieres que seamos de corta duración. Tampoco, Señor, que tu palabra compita, o más bien las cosas de esta vida, los afanes, el materialismo, las codicias, compitan con la palabra. Dale espacio a ello, hará que la semilla no pueda germinar. Señor, te pedimos perdón en este día por ciertas barreras que siempre hemos puesto, pero a partir de este momento, perdónanos, Señor. Pero creemos a tu palabra, creemos a lo bueno que tú eres y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor. En este momento abrimos nuestro corazón a ti. Señor, perdona todos nuestros pecados. Queremos, Señor, que tú hagas un milagro en nuestra vida. Queremos ser lo que tú siempre has querido, Señor. Mientras todos siguen con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy esa persona. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo he tenido barreras, he sido resistente a la palabra por muchas experiencias difíciles, pero yo en este día acepto lo que Dios quiere hacer en mi vida, y a Dios no le voy a poner barreras. Voy a dejar que Él haga conmigo lo que Él quiera. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo necesito que Dios me salve, me restaure, me rescate. Levante su mano ahí donde está. Vamos a orar. Si hubiese alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, Dios le bendiga, gracias. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levante su mano. Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga, gracias. Alguien más que pueda decir: yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Esta es su oportunidad. Como también a las personas que nos escuchan, donde quiera que esté, Dios quiere hacer algo. Por última vez, ¿habrá alguien más que entregarle su corazón a Jesús?
Indíquenos con su mano en alto. Bien. Ahora, también quiero hacer un llamado al reconcilio. Probablemente usted recibió a Jesús años atrás, pero se ha vuelto tierra dura por las malas experiencias que ha tenido y no quiere compromiso con Dios, pero eso le va a destruir a usted. Dios no es culpable de lo que le pasó, es el hombre. Dios no falla. Por lo tanto, yo le llamo al reconcilio. Dígale a Jesús: Señor, a partir de este momento reconcilio contigo, como el hijo pródigo, vuelvo a casa. No tenga temor, no tenga temor. A lo mejor usted se ha ido a una falsa doctrina, aún al satanismo, no sé. Pero yo le voy a decir una cosa: Dios le puede perdonar todo eso. Reconcilie con el Señor. Deje que Dios haga el milagro y Dios va a sanar todo su ser y la va a rescatar. Lo ha de rescatar a usted, estimado caballero. Alguien que quiera reconciliar con Jesús como el hijo pródigo, indíquenos con su mano en alto, donde quiera que esté. Diga: sí, yo quiero reconciliar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más que quiera reconciliar con Jesús? No deje pasar esta oportunidad. Dios lo ha traído en esta hora. Yo no sé quién es usted, qué tiene, pero una cosa es cierta: que Dios quiere algo maravilloso. Dios tiene algo especial para usted. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliar con Jesús? Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Amén. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, las personas que levantaron su mano en primer lugar para aceptar a Cristo como su Salvador, diga conmigo esta oración ahí donde está: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti. Me duele, Señor, el haberte ofendido. Pero a partir de este día abro mi corazón a ti, reconociendo mi maldad, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y a partir de este momento, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, porque creo que por tu sangre que derramaste en la cruz tengo perdón de pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, las personas que van a reconciliar, digan ahí conmigo, ahí donde está esta oración, pero no en su mente. Hable, por favor, suavemente, pero dígalo: Padre, vuelvo a ti como el hijo pródigo, pidiéndote perdón por haberte culpado por lo que me ha pasado. Perdóname, Señor, por haber endurecido mi corazón, por tener una vida dual, por dejar que otras cosas compitan con tu palabra en mi corazón. Perdóname, Señor. Te he ofendido con toda clase de pecado. Me duele el haberte herido, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Recíbeme una vez más como uno de tus hijos. Quiero volver a tu brazo, Señor Jesús. Santifícame. Me consagro a ti, espíritu, alma y cuerpo. Te lo entrego a ti, Señor. Y renuncio a todo compromiso con el pecado, con los demonios, con falsas doctrinas, con todo, Señor, lo que he dejado que entre a mi alma. En el nombre de Jesús, perdóname y renuncio a todo compromiso que no debe de ser. El único es
mi compromiso contigo, por el nuevo pacto en tu sangre, lo único que yo necesito. Señor, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Padre, bendecimos en tu nombre a cada uno. Ahora, buen pastor, ayúdanos, Señor, a todos a ser tierra que dé fruto. No queremos, Señor, vivir sin ser productivos. Tú nos has llamado a ser productivos. Si las plantas, los animales, el género humano en la forma natural se ha multiplicado, cuanto más lo que tú dijiste. La voluntad del Padre es que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Señor, queremos ser productivos, queremos llevar fruto para tu gloria. Padre mío, produce en cada uno de nosotros ese deseo, mi Dios, y que se vea ahora, a partir de este día, una producción maravillosa de virtudes, de capacidades, Señor, para poder ver, Señor, lo grande que tú eres, Señor, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros. Por ello, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que tengan feliz noche. Un abrazo a cada uno. Que Dios me los bendiga.